¿Alguna vez abriste la Biblia y sentiste que estabas saltando de una historia a otra sin entender el orden de los acontecimientos? Tranquilo, no eres el único. En este video te llevaré, paso a paso, a través de la gran narrativa bíblica, desde el principio de todo hasta la llegada de Jesús, para que puedas ver cómo cada pieza encaja, el principio, Génesis y la creación. Antes de que existiera el tiempo o la materia, solo estaba Dios. De su voz surgió todo. La luz rompió la oscuridad. Los cielos se desplegaron, la tierra tomó forma y los mares hallaron su límite. Cada planta, cada animal, cada estrella fue hecho con cuidado perfecto. Nada tenía defecto porque provenía de sus manos. Después, Dios modeló al ser humano del polvo y sopló en él aliento de vida. Colocó al hombre en un jardín de abundancia llamado Edén, un paraíso lleno de belleza. Allí también formó a la mujer, para que juntos administraran la creación. Les dio libertad total, con una sola advertencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero una serpiente astuta persuadió a la mujer, y ella, junto a su esposo, probó del fruto prohibido. En ese instante la inocencia se perdió, el corazón se llenó de vergüenza y el ser humano se escondió de su Creador. Con esa desobediencia, el pecado irrumpió en el mundo. La vida perfecta se quebró. La tierra comenzó a producir espinos, el trabajo se volvió agotador y la relación íntima con Dios quedó rota. Esa corrupción pronto se reflejó en la siguiente generación. Caín, movido por celos, asesinó a su hermano Abel, derramando la primera sangre humana. La maldad se multiplicó de tal forma que la violencia cubrió la tierra. Dolido por la corrupción de su creación, Dios decidió juzgarla con un diluvio que limpiara el mundo. En medio de tanta maldad, un hombre halló gracia, Noé. Dios le encomendó una tarea gigantesca: construir un arca para salvar a su familia y a cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias y las aguas cubrieron todo. Solo el arca se mantuvo a flote, guardando la semilla de un nuevo comienzo. Cuando las aguas retrocedieron, Noé ofreció un sacrificio de gratitud. Dios hizo entonces un pacto con la humanidad. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de esa promesa, colocó el arco iris en el cielo, recordatorio eterno de su fidelidad y amor. Sin embargo, el orgullo humano regresó pronto. En la llanura de Sinar, los hombres se unieron para edificar una torre que llegara hasta el cielo. No era solo una construcción, era un símbolo de desafío y autosuficiencia. Dios intervino, confundió sus lenguas y provocó que se dispersaran por todo el planeta. Así nacieron las diversas naciones e idiomas, un recordatorio de que la arrogancia humana jamás puede superar la voluntad divina. En ese escenario de pueblos y culturas dispersas, Dios puso su mirada en un hombre llamado Abraham. La promesa a Abraham. Dios se acercó a Abraham con una promesa sorprendente: lo convertiría en padre de una gran nación, y a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham, más tarde llamado Abraham, creyó aunque los años pasaban y su esposa Sara no podía tener hijos. Entre dudas y tropiezos, aceptaron que Agar, la sierva, diera a luz a Ismael. Aún así, el Señor ratificó su pacto y cambió sus nombres como señal de un futuro seguro. En el momento menos esperado, Sara concibió y nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac y la siguiente generación. Isaac creció, se casó con Rebeca y también enfrentó la prueba de la infertilidad. Finalmente nacieron gemelos, Esaú y Jacob. Aún en el vientre, Dios anunció que el mayor serviría al menor. Esaú, impulsivo, terminó vendiendo su primogenitura por un simple plato de comida. Con la ayuda de su madre, Jacob recibió la bendición que correspondía al hermano mayor, y temiendo la venganza de Esaú, huyó hacia la tierra de Harán. El encuentro con Dios y la familia de Jacob. En el camino, Jacob tuvo un sueño impactante: una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban. Allí, Dios le confirmó la misma promesa dada a Abraham e Isaac. En Harán trabajó años para su tío Labán, soportando engaños que reflejaban su propio carácter.
Allí formó una gran familia con Lea y Raquel, y de sus 12 hijos nacerían las tribus de Israel. Al regresar temiendo el encuentro con Esaú, Jacob pasó una noche decisiva. Luchó con un mensajero celestial hasta el amanecer y recibió un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios y prevalece. José, el hijo especial. Entre sus hijos, José era el más amado. Su padre le regaló una túnica de colores, lo que encendió la envidia de sus hermanos. Llenos de celos, lo vendieron como esclavo y mancharon su túnica con sangre para engañar a Jacob. El dolor de aquel padre fue profundo e inconsolable. De esclavo a gobernador. En Egipto, José enfrentó injusticias y prisión, pero Dios estaba con él. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó ante el faraón, quien, impresionado por la revelación de 7 años de abundancia seguidos de 7 de escasez, lo nombró segundo en autoridad. Cuando la hambruna golpeó Canaán, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimento sin reconocerlo. Tras probar su corazón, José se dio a conocer con lágrimas y perdón. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo transformó en bien, para salvar muchas vidas. Luego invitó a toda su familia a establecerse en Egipto, asegurándoles protección y sustento. Rumbo al Éxodo. Así termina Génesis, los descendientes de Israel viviendo en Egipto bajo la protección del hombre que una vez fue vendido como esclavo. La familia de Abraham, ahora un pueblo en crecimiento, se preparaba sin saberlo para la siguiente gran etapa, la liberación que Dios traería a través del Éxodo. Parecía que Israel vivía en calma bajo la hospitalidad de Egipto, hasta que todo cambió. José murió y ascendió al trono un faraón que ignoraba la historia de aquel pueblo. Así comienza el libro del Éxodo, una crónica de esclavitud, clamor y liberación, la opresión en Egipto. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que una vez llegaron como invitados, fueron convertidos en siervos. Su número creciente despertó el temor del nuevo rey, quien los sometió a trabajos forzados, construyendo ciudades y monumentos bajo el sol ardiente y el látigo de los capataces. Aún así, su esperanza no se apagó. El nacimiento de Moisés. En medio de aquel sufrimiento, Dios preparaba a su libertador. Nació un niño hebreo llamado Moisés. Para salvarlo de la orden de muerte del faraón, su madre lo colocó en una canasta y lo dejó en el Nilo. La hija del faraón lo encontró y lo crió en el palacio, rodeado de privilegios. Sin embargo, en su corazón seguía latiendo la identidad de su pueblo. Un día, al presenciar cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, Moisés reaccionó con violencia y mató al agresor. Por temor a las consecuencias, huyó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva etapa como pastor. Allí, lejos de Egipto, Dios lo estaba formando para una misión mayor, el llamado en la zarza ardiente. Mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. De ese fuego sobrenatural, Dios le habló y le encomendó una tarea aparentemente imposible, liberar a su pueblo. Moisés, con humildad y reverencia, aceptó, y junto con su hermano Aarón, regresó para enfrentar al faraón con un mensaje claro: «Deja salir a mi pueblo». Las plagas de Egipto, el corazón del faraón se endureció, y Egipto experimentó el poder de Dios. El agua del Nilo se convirtió en sangre, enjambres de ranas y nubes de mosquitos invadieron la tierra, luego vinieron las moscas, la peste sobre el ganado, llagas, granizo devastador, langostas, una oscuridad total y por último, la muerte de los primogénitos. Cada plaga mostraba que el Señor es soberano sobre toda la creación. La primera Pascua, la noche más decisiva, llegó con una instrucción de fe. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Esa señal protegió a los hogares cuando el ángel de la muerte pasó. Así nació la celebración de la Pascua, un recordatorio eterno de que la salvación depende de confiar en Dios. El gran éxodo. Después de la última plaga, el faraón cedió y permitió que el pueblo hebreo partiera. Comenzaba así la travesía que llevaría a Israel fuera de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Guiados los israelitas salieron de Egipto a toda prisa, cargando sus pertenencias y la esperanza de las promesas divinas. Pronto llegaron a la orilla del Mar Rojo, mientras el ejército egipcio los perseguía con furia.
Allí Dios mostró su poder, abrió las aguas y les permitió cruzar por tierra seca. Cuando los soldados egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su cauce y los cubrió. Del otro lado, el pueblo estalló en cantos y danzas, celebrando su recién conquistada libertad. El desierto y la provisión divina comenzaron una larga marcha por un desierto árido, donde cada día aprendían a depender de Dios. Él les dio pan del cielo, el maná, codornices para comer y agua que brotó de una roca. Aun con estos milagros, las quejas y el desánimo aparecían, enseñándoles la importancia de confiar en su Señor. El monte Sinaí y el pacto. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios los invitó a un pacto profundo. Entre truenos, fuego y una nube espesa, entregó los 10 mandamientos, principios que formarían su identidad como nación. También dio a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo, un santuario portátil que mostraba a un Dios santo pero cercano. El becerro de oro, mientras Moisés permanecía en la cumbre, el pueblo se impacientó. Pidieron a Aarón un ídolo visible y levantaron un becerro de oro, rindiéndole adoración con fiestas. Al ver la traición, Moisés rompió las tablas de la ley. Sin embargo, su amor por Israel fue más grande que su ira. Intercedió ante Dios y hasta ofreció su propia vida por ellos. El Señor escuchó su clamor, perdonó al pueblo y renovó el pacto, aunque quedaron consecuencias por su rebelión. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, la gloria de Dios descendió. Una nube de día y una columna de fuego de noche guiaban cada paso, confirmando que el Señor mismo marchaba con ellos hacia la tierra prometida. Josué y la conquista. Tras la muerte de Moisés, Josué tomó el liderazgo para llevar al pueblo a la tierra que Dios había prometido a Abraham. El territorio no estaba vacío, ciudades fortificadas y pueblos poderosos lo ocupaban, pero Dios aseguró su presencia y prometió victoria mientras permanecieran fieles. La caída de Jericó. El mayor desafío fue Jericó, una ciudad de murallas impenetrables. El Señor ordenó a los israelitas rodearla una vez al día por 6 días, y el séptimo marchar 7 veces y tocar las trompetas. Al sonar, las murallas se desplomaron milagrosamente. En ese proceso, Rahab, la mujer que protegió a los espías, fue salvada, demostrando que la fe en el Dios de Israel trae redención incluso en tiempos de guerra. Avance de la conquista. Josué lideró campañas en el norte y el sur, enfrentando ejércitos numerosos. En una batalla, enormes piedras cayeron del cielo sobre sus enemigos. En otra, Josué pidió que el sol se detuviera, y Dios lo hizo, asegurando la victoria. Ciudad tras ciudad cayó, no por fuerza humana, sino por el poder del Señor. Finalmente Josué repartió la tierra entre las tribus y recordó que cada triunfo se debía a la mano de Dios. Josué y Caleb, ejemplo de fe. Décadas antes, 12 espías habían explorado la región. Solo Josué y Caleb regresaron confiando en que Dios era más grande que los gigantes que habitaban allí. Los demás sembraron temor, y toda una generación incrédula murió en el desierto. Pero Josué y Caleb, firmes en su fe, fueron los únicos de esa misión que entraron en la tierra prometida. Hacia la era de los jueces, con la muerte de Josué, Israel entró en una nueva etapa sin un líder único. Mantener la tierra exigía algo más que armas, requería obediencia a Dios. Sin embargo, el pueblo cayó en un ciclo repetitivo, se alejaban del Señor, sufrían opresión, clamaban por ayuda y Dios levantaba jueces para rescatarlos. Entre los primeros libertadores estuvieron Otoniel y Ahod, hombres valientes que, con la guía divina, devolvieron la paz temporal a la nación. Débora y Jael, liderazgo inesperado. En tiempos de caos, Dios levantó a Débora, una profetisa y jueza que rompía todos los esquemas de su época. Bajo su dirección, convocó a Barak para enfrentar al poderoso ejército cananeo. La victoria, sin embargo, llegó por medio de Jael, una mujer que con valentía y sagacidad derrotó a Sísara. Así quedó claro que el Señor puede usar a quien desee, sin depender de los moldes tradicionales. Gedeón, el llamado del que dudaba. Cuando Israel volvió a desviarse, Dios escogió a Gedeón, un hombre inseguro que pedía señales para creer.
Con solo 300 hombres armados con trompetas y antorchas dentro de cántaros, dirigió una emboscada que desató el pánico en el campamento madianita. El triunfo fue totalmente divino. Durante su mandato hubo paz por 40 años, pero tras su muerte el pueblo regresó a la idolatría y la ambición de su hijo Abimelech terminó en violencia, mostrando que el orgullo abre camino a la ruina. Jueces menores y un líder marcado por su origen. Después de los grandes jueces surgieron líderes breves como Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, quienes ofrecieron alivio temporal. Entre ellos destaca Jefté, hijo ilegítimo y rechazado, pero escogido por Dios para enfrentar a los amonitas. Su valentía trajo victoria, aunque una promesa imprudente dejó una herida imborrable, recordando que incluso los instrumentos de Dios pueden cometer graves errores. Sansón, fuerza y fragilidad. Consagrado a Dios desde el nacimiento, Sansón recibió una fuerza extraordinaria. Derribó leones, venció a 1000 enemigos y arrancó las puertas de una ciudad. Sin embargo, su debilidad por las mujeres filisteas, en especial Dalila, lo llevó a la traición y a la prisión. En su último acto, pidió fortaleza al Señor y derrumbó el templo de los filisteos, derrotando a sus adversarios a costa de su vida. Su historia demuestra que Dios puede obrar aún en personas llenas de contradicciones. Oscuridad en Israel. El final del libro de los jueces revela una profunda corrupción. Micaía levantó ídolos. La tribu de Dan se apartó del tabernáculo y un terrible crimen en Gibeá provocó una guerra civil contra Benjamín. La frase que cierra este periodo lo resume todo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una era de anarquía y desobediencia, el deseo de un rey humano. Cansados de depender de Dios como su único soberano, los israelitas pidieron un monarca que peleara sus batallas y gobernara de forma visible. Samuel se entristeció, pero el Señor le dijo: «No te han rechazado a ti, sino a mí». Así comenzó la monarquía, un tiempo de esplendor y también de grandes lecciones. Saúl, apariencia sin obediencia. El primero fue Saúl, alto e imponente, aparentemente el líder ideal. Ungido por Samuel, inició su reinado con valentía y ganó el favor del pueblo. Pero su corazón no permaneció fiel, desobedeció las órdenes de Dios, buscó justificarse y terminó consumido por el temor y los celos, especialmente hacia David. Su gobierno terminó en derrota y oscuridad, demostrando que la verdadera realeza depende de la obediencia, no de la apariencia. David, el pastor que llegó a rey, el menor de 8 hermanos, David fue escogido mientras cuidaba ovejas en Belén. Confiando en Dios, venció al gigante Goliat y se ganó la admiración de la nación. Perseguido por Saúl, aprendió paciencia y dependencia del Señor, negándose a tomar el trono por la fuerza. Como rey unificó Israel, hizo de Jerusalén su capital, trasladó el arca del pacto y escribió salmos que todavía inspiran. Aunque cometió graves pecados, como el episodio de Betsabé y Urías, su arrepentimiento genuino lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, sabiduría y advertencia, hijo de David y Betsabé, Salomón comenzó a reinar siendo joven. En lugar de riquezas pidió sabiduría, y Dios le concedió discernimiento único, junto con prosperidad y honor. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén y llevó a la nación a una era de esplendor. Sin embargo, sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras desviaron su corazón, y Dios le advirtió que el reino se dividiría después de su muerte. Su vida enseña que la sabiduría y el éxito requieren fidelidad para mantenerse. La división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. El pueblo pidió alivio de las pesadas cargas de su padre, pero Roboam, aconsejado por jóvenes arrogantes, respondió con dureza. Las 10 tribus del norte se rebelaron bajo Jeroboam, formando el reino de Israel, mientras Judá y Benjamín permanecieron en el sur con Jerusalén como capital. Así nacieron 2 reinos de una misma raíz, separados por la desobediencia humana. Idolatría en el norte. Para evitar que su gente viajara a Jerusalén, Jeroboam levantó becerros de oro y condujo a Israel a la idolatría.
Los reyes posteriores siguieron ese camino, a pesar de las advertencias de profetas como Elías y Eliseo. El corazón del reino norteño se endureció, y finalmente, en el año 722 a.C., cayó ante el imperio asirio, cumpliendo la palabra de Dios. La caída del reino del norte, el reino de Israel, con Samaria como capital, finalmente sucumbió ante el poder asirio. Sus ciudades fueron arrasadas y miles de habitantes deportados a tierras lejanas. Así terminó la historia del norte como nación independiente, un desenlace marcado por años de idolatría y desobediencia. Judá ante el mismo destino. En el sur, Judá experimentó breves resplandores de fidelidad bajo reyes como Ezequías y Josías, pero también etapas de profunda idolatría bajo líderes perversos como Manasés. Profetas como Isaías y Jeremías levantaron su voz, advirtiendo del juicio que se acercaba. La advertencia fue ignorada. En el año 50 y 86 a.C., los ejércitos babilonios tomaron Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y deportaron a la población. Pese al castigo, Dios no cerró la puerta de la esperanza. Aún en medio del exilio seguía ofreciendo consuelo y promesas de restauración, exilio, quebranto y nueva fe. En Babilonia, los judíos enfrentaron dolor y humillación. Sin templo ni rey, aprendieron a aferrarse a la palabra, la oración y la esperanza de redención. Profetas como Ezequiel y líderes como Daniel mostraron que la fidelidad podía mantenerse aún en tierra extranjera. Aquellos 70 años se convirtieron en un tiempo de purificación y reencuentro con Dios. 3 jóvenes y el horno de fuego. Cuando el rey Nabucodonosor ordenó adorar una estatua de oro, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse. Fueron arrojados a un horno ardiente, pero una cuarta figura apareció entre las llamas, y los 3 salieron ilesos, sin rastro de humo. Fue un testimonio del poder de Dios para proteger a quienes confían en Él, sin necesidad de armas ni ejército. El orgullo de Nabucodonosor humillado. El monarca babilonio, envanecido por sus conquistas, recibió un sueño que Daniel interpretó como una advertencia. Debía reconocer la soberanía de Dios. Desoyó el mensaje y terminó viviendo como una bestia, comiendo hierba y cubierto de rocío, hasta que admitió que solo el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Entonces recobró la cordura y el trono, cambiado para siempre. La escritura en la pared. Años después, Belsasar, heredero de Babilonia, profanó los vasos del templo durante un festín. Una mano misteriosa escribió en el muro, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel explicó, Dios había contado los días de ese reino y lo halló falto. Esa misma noche el imperio cayó ante los medos y persas, cumpliendo la sentencia divina. Daniel en el foso de los leones. Bajo el dominio persa, Daniel siguió siendo consejero destacado, lo que despertó envidias. Sus adversarios persuadieron al rey Darío de prohibir la oración a cualquier dios. Daniel permaneció firme y fue arrojado al foso de los leones. Pero un ángel del Señor cerró sus fauces, y al amanecer Daniel salió ileso, confirmando que la fe verdadera vence el miedo. Regreso y reconstrucción. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, permitió a los judíos volver a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel y con el ánimo de profetas como Hageo y Zacarías, el pueblo superó oposición y escasez para reedificar el templo. Aunque más modesto que el de Salomón, este nuevo santuario representaba que la presencia de Dios no había abandonado a su pueblo. El silencio antes de la promesa, tras el último mensaje profético de Malaquías, un largo silencio se extendió sobre Israel. Durante esos siglos sin profetas, la nación permaneció bajo imperios extranjeros, aguardando en expectativa. Pero en lo oculto, Dios preparaba culturas, lenguas y corazones para el momento preciso en que su promesa se cumpliría. Ese amanecer comenzó con Juan, hijo de Zacarías, quien anunciaría la llegada del Salvador. No fue un estruendo ni un relámpago lo que marcó el inicio, sino una voz suave que anunciaba esperanza. Un niño nacería para preparar el camino del Salvador. Poco después, un ángel visitó a María con una noticia que cambiaría la historia. El Hijo de Dios vendría, no con corona y ejército, sino en humildad para rescatar a la humanidad. En Belén, en un sencillo pesebre,
Jesús vino al mundo cumpliendo promesas hechas siglos atrás. Su vida reflejó verdad, misericordia y poder divino, y lo más asombroso, entregó su vida en la cruz, tomando sobre sí el pecado de todos, para darnos perdón y vida eterna. Ese sacrificio es un regalo que no debemos ignorar. Jesús es el único camino al Padre, la verdad que libera y la vida que transforma. Cada palabra, cada milagro y cada gesto revelaron el corazón amoroso de Dios y su plan de salvación para todos. Si este mensaje te ha inspirado a conocer más la palabra de Dios, déjalo en los comentarios con la frase, quiero aprender más de la Biblia. Y recuerda suscribirte a mi canal La Biblia Desencadenada para seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y te animen a vivirla con autenticidad y poder.